Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy vamos a hacer un recorrido apasionante por las últimas noticias de arqueología y paleontología, descubrimientos sorprendentes que nos ayudan a entender mejor nuestro pasado. Hoy hablaremos de una puerta sagrada en Creta, un puñal celta que revela secretos del tiempo, el sorprendente origen europeo de la rueda y joyas intactas en una tumba egipcia. También exploraremos un oasis de la Edad del Bronce en Arabia Saudita, la influencia de Teotihuacán en los mayas y un fascinante registro genealógico prehistórico en la península ibérica. No está mal, ¿eh? Todo esto y más nos espera en este recorrido por los secretos que la arqueología y la paleontología tienen para contarnos. Recuerda que puedes encontrar todos los detalles en nuestra web fundacionpalarc.com, así que prepárate, porque lo que viene es verdaderamente alucinante. Comencemos. Muy bien, vamos con las noticias. Una puerta sagrada en Creta, el misterio minoico. ¿Sabías que los minoicos tenían puertas para conectar con los dioses? En Creta, en el histórico palacio de Arjanes, arqueólogos liderados por Efis Apuna Sakelarakis han encontrado una puerta sagrada rodeada de 4 altares y plataformas de piedra. Este espacio, datado hace 4000 años, podría haber sido el escenario de rituales que buscaban la conexión entre lo divino y lo terrenal. El descubrimiento, alejado de la entrada principal del palacio, incluye frescos en tonos azules y rojos, indicando la importancia religiosa de esta estructura. Además, se han recuperado fragmentos de cerámica y estuco decorado que sugieren que este santuario era utilizado por élites en ceremonias complejas. Los investigadores plantean que la puerta no solo tenía un significado arquitectónico, sino también simbólico, como un umbral hacia otra dimensión. Lo más intrigante es que estas salas también contienen rastros de ocupaciones posteriores, mezclando periodos históricos y mostrando cómo diferentes culturas valoraron este espacio. ¿Qué secretos más guardará esta interesante puerta? Pues una cosa es segura, los rituales minoicos eran más sofisticados de lo que imaginábamos. Un puñal celta desvela un calendario ancestral. ¿Puede un simple puñal cambiar lo que sabemos de los celtas? Pues bien, en la necrópolis de Pintia, en Valladolid, el pomo de un puñal celta ha revelado un asombroso sistema calendárico lunisolar de hace más de, 2200 años. Este hallazgo, liderado por el investigador Roberto Matessant Gascón, demuestra que los vaqueos no solo eran hábiles guerreros, sino también maestros en astronomía. El pomo está adornado con complejos diseños geométricos y figuras de animales que representaban ciclos lunares y solares, dividiendo el año en estaciones y también meses basados en el plenilunio. Este calendario era crucial para gestionar siembras, cosechas y festividades, mostrando cómo controlaban su entorno con precisión y conocimiento. Y más allá de su función práctica, el puñal reflejaba el poder y el estatus de quien lo poseía, vinculado probablemente a la élite sacerdotal que dominaba los ciclos temporales. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre la sofisticación de los celtas, sino que abre la puerta a reinterpretar otros artefactos similares en Europa. El pasado celta sigue sorprendiéndonos. La rueda no nació en Mesopotamia, su origen europeo. ¿Y si te dijera que la rueda, ese invento que transformó la historia, no nació donde siempre creímos? Y es que un nuevo estudio de la Universidad de Columbia ha revelado que su origen no está en Mesopotamia, sino en los montes Cárpatos en Europa Central, alrededor del 3600 a.C. Este hallazgo, respaldado por modelos computacionales y artefactos arqueológicos, propone que los mineros de cobre de esta región fueron los primeros en usar un rudimentario sistema de rueda y eje para transportar minerales por terrenos montañosos. Comenzaron utilizando troncos como rodillos, pero rápidamente innovaron, ranuraron y ensancharon los extremos para mejorar su estabilidad y eficacia, dando origen al diseño de rueda que hoy conocemos. Pruebas como la rueda de madera de Ljubljana, de más de 5000 años de antigüedad, confirman que este desarrollo europeo fue clave para el transporte y la minería en la Edad del Bronce. Y mientras en Mesopotamia se usaba principalmente para alfarería, es decir, como herramienta para fabricar objetos de barro o arcilla, en Europa, la rueda fue una respuesta ingeniosa a los desafíos del entorno. Este descubrimiento replantea nuestra visión del avance tecnológico en la prehistoria. Alucinante.
Tesoros egipcios, joyas y espejos intactos de 4.000 años. ¿Joyas y espejos de hace 4.000 años en perfecto estado? Pues sí, esto es exactamente lo que un equipo de arqueólogos egipcios y estadounidenses ha descubierto en Asasif, una necrópolis de Luxor cerca del río Nilo. En una tumba intacta del Imperio Medio han hallado momias, ataúdes y un impresionante conjunto de objetos personales. Y entre los hallazgos destacan collares con cuentas de amatista y ágata, anillos, amuletos y espejos de bronce. Estas piezas no solo demuestran la habilidad artesanal del Antiguo Egipto, sino también su conexión con prácticas religiosas. El director del proyecto, Mohamed Ismail Khaled, afirmó que este descubrimiento redefine nuestra comprensión de las prácticas funerarias de la época. Además, evidencia la existencia de una rica jerarquía social, ya que estas tumbas probablemente pertenecían a familias nobles. Y cada joya y cada objeto es una ventana al esplendor y la espiritualidad de una de las civilizaciones más interesantes de la historia. Un oasis oculto en Arabia Saudita, fortificaciones de la Edad de Bronce. ¿Un oasis amurallado en el desierto? Pues sí, en el norte de Arabia Saudita, un equipo de científicos ha descubierto una vasta fortificación que rodeaba el oasis de Khaybar hace 4.000 años. Este complejo de 14,5 kilómetros de longitud protegía una comunidad sedentaria de 1.100 hectáreas. Un hecho sorprendente en una región asociada a la vida nómada. Este proyecto, liderado por el CNRS francés y la Comisión Real de Ayoula, utilizó teledetección para reconstruir las dimensiones originales de las murallas que alcanzaban, ojo, los 5 metros de altura. Los arqueólogos creen que esta red defensiva era clave para garantizar la seguridad de los recursos hídricos y agrícolas del oasis, fundamentales para la vida en el árido desierto. Pero este descubrimiento también plantea interrogantes. ¿Qué amenazas enfrentaron estas comunidades? ¿Cómo interactuaban con otras poblaciones de la región? Y es que este hallazgo es un paso crucial para entender las dinámicas sociales y económicas de la Edad de Bronce en la península arábiga. Interesantísimo. Teotihuacán y su impacto en los mayas, un legado monumental. ¿Sabías que una pirámide en Teotihuacán cambió la política maya? Sí, la construcción de la pirámide de la serpiente emplumada en el 180 después de Cristo no solo fue un logro arquitectónico, sino que propició la aparición de los Ajautak, los señores mayas que lideraron ciudades como Tikal. Este imponente monumento, símbolo de la hegemonía teotihuacana, fue testigo de sacrificios humanos masivos y el uso ritual de espejos y obsidiana, elementos que los mayas adoptaron para legitimar su autoridad. Además, la influencia teotihuacana llegó hasta la arquitectura, como el estilo talud tablero, y transformó las estructuras de poder en las ciudades mayas, vinculando la región con el liderazgo militar. Los investigadores han documentado un cambio en el uso de la obsidiana en Tikal durante el periodo clásico temprano, lo que refuerza la conexión entre ambas culturas. Este intercambio cultural muestra cómo Teotihuacán no solo conquistó territorios, sino que también moldeó la cosmovisión de civilizaciones enteras. Un legado fascinante. Placas de pizarra prehistóricas, los registros genealógicos más antiguos de Europa. ¿Qué dirías si las primeras escrituras europeas estuvieran en España y Portugal? Y es que las placas de pizarra grabadas del suroeste ibérico, de entre 3200 y 2200 a.C., han sido identificadas como registros genealógicos que conservaban la memoria de linajes y clanes prehistóricos. Un reciente estudio liderado por la arqueóloga Katina Lilios analizó más de 1800 placas en una base de datos que documenta patrones geométricos y representaciones estilizadas de ojos y rostros. Estas placas, halladas en tumbas colectivas, indican que su función estaba asociada a ritos funerarios y estatus social. Cuantas más bandas decorativas tenía una placa, mayor era el prestigio del fallecido. El análisis sugiere que estas placas eran símbolos de pertenencia a linajes y reflejan cómo las comunidades prehistóricas valoraban la memoria de sus ancestros. Este hallazgo abre nuevas perspectivas sobre las primeras formas de escritura en Europa y las complejas estructuras sociales de hace más de 4000 años. Espectacular.
la humanidad y su superpoder, la apertura ilimitada de la cultura. ¿Qué nos hace únicos a los humanos? Pues no es el lenguaje ni la inteligencia, sino nuestra capacidad para crear culturas ilimitadas. Científicos de la Universidad Estatal de Arizona han identificado este rasgo como clave para nuestra evolución. El estudio explica que los humanos no solo acumulamos conocimiento, sino que también tenemos una increíble flexibilidad cultural. A diferencia de otros animales, podemos imaginar secuencias complejas y compartirlas a través de generaciones, lo que permite una evolución constante en nuestra tecnología y organización social. Según el antropólogo Thomas Morgan, esta apertura ilimitada nos permite innovar sin depender de límites biológicos o ambientales, es decir, mientras que otras especies evolucionan con lentitud, los humanos hemos logrado dominar el tiempo y el espacio gracias a nuestra capacidad de planificación, colaboración y adaptación. Brutal. El uso medicinal de plantas, un legado de 15.000 años. ¿Sabías que hace 15.000 años ya se utilizaban plantas medicinales? Sí, en la cueva de Tafugal, en Marruecos, arqueólogos han descubierto evidencias de efedra, que es una planta usada para detener hemorragias y aliviar dolores. Este hallazgo, publicado en Nature, marca el uso medicinal de plantas más antiguo conocido. El sitio también es famoso por contener el cráneo humano con la trepación más antigua del mundo, es decir, realizaban una práctica médica que consistía en perforar el cráneo para tratar dolencias físicas, también aliviar presión intracraneal o cumplir funciones rituales. Pues bien, este hallazgo sugiere que los habitantes de Tafugal poseían un avanzado conocimiento médico mucho antes de la aparición de la agricultura. Además, los investigadores del INSAP y de las universidades como Oxford y Las Palmas concluyen que estas prácticas médicas fueron esenciales para la supervivencia en un entorno hostil. Y también, la cueva revela un rico contexto arqueológico que combina restos humanos y materiales funerarios, lo que indica que las prácticas médicas estaban integradas en rituales de inhumación, es decir, el acto de enterrar a los muertos en la tierra. Un descubrimiento que demuestra la habilidad de estas comunidades para usar recursos naturales y refuerza la idea de que el cuidado de la salud era una preocupación central desde los primeros días de la humanidad. Entierro Selknam, un homenaje a los primeros habitantes de América, que nos enseña un entierro infantil de hace 15.000 años sobre la humanidad. Y es que en Bahía Inútil, en Tierra del Fuego, al extremo sur de Chile, arqueólogos de la Universidad de Magallanes, liderados por Alfredo Prieto, descubrieron el entierro de un niño de la cultura Selknam acompañado de un ajuar único. Entre los objetos hallados había herramientas de piedra y artefactos óseos, decorados con picos de pingüino rey y mandíbulas de guanaco, cuidadosamente dispuestos, lo que sugiere un fuerte simbolismo. El entierro, con 15.000 años de antigüedad, es clave para entender a los primeros habitantes de América del Sur. Su ADN muestra una conexión con el subhaplogrupo mitocondrial D1G5, asociado a las migraciones humanas desde Asia a través del estrecho de Bering. La cultura Selknam, que habitó Tierra del Fuego hasta el siglo XX, compartía territorio con los Yamana, navegantes de los canales fueguinos, y los Aoniken, habitantes de la Patagonia continental. Los objetos del ajuar, como obsidiana verde y restos de animales lejanos, sugieren intercambios culturales y comerciales entre estas comunidades. Y este hallazgo resalta el respeto por la vida y la muerte de los Selknam y demuestra que incluso en los confines del mundo existían redes complejas de conexión cultural. Increíble. Y bueno, eso es todo por hoy, no está mal, ¿eh? Hemos viajado desde la antigüedad minoica hasta las primeras cirugías humanas, descubriendo cómo la arqueología y la paleontología siguen sorprendiéndonos día a día. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen like, porque eso nos ayuda a que más personas descubran este canal. Suscríbete, activa la campanita y visita nuestra web fundacionpalar.com para estar al tanto de las últimas noticias. Te invitamos a seguir explorando con nosotros este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.